bradiarritmias. Este, bueno, es cualquier alteración del ritmo cardíaco que tiene como resultado una frecuencia lenta, típicamente por debajo de 60 latidos por minuto. Existen dos categorías principales, que es la disfunción del nodo sinusal y los bloqueos de la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. La etiopatogenia son frecuentemente encontradas en personas atléticas durante el descanso o situaciones de hipertonía vagal, también en pacientes en edad avanzada y en los que la degeneración crónica del nodo sinusal, nodo auriculoventricular o del sistema His-Purkinje o alguna de sus ramas. Otras causas es hipotermia, hipotiroidismo, hipertensión intracraneal e ictericia colestásica. Sus manifestaciones clínicas es síncope, mareo brusco, cansancio, falta de fuerza. Regrésale. Sí, doctor. Ok, ahí dentro de las causas. Hipotermia, hipotiroidismo, hipertensión intracraneal, dice. Ictericia. Bueno, yo creo que sobre esas predominarían alteraciones del potasio. ¿Sí? ¿Qué más? Degeneración del nodo como tal, que ya lo mencionabas arriba. Y el hipotiroidismo. Obviamente, tener mucho cuidado en pacientes atletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pacientes que por el ejercicio al que están acostumbrados, al estar en reposo, o en ocasiones, pues, o una gran parte de este tipo de personas tienen frecuencias cardíacas bajas cuando están en reposo, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes que los ven con una bradicardia, pues obviamente van a ser patológicas, ¿no? Ahora hay que determinar si la bradicardia es sintomática o es asintomática, ¿sí? Las bradicardias que nos interesan a nosotros como tal es la bradicardia sintomática. ¿Sale? Sí, deseos. Sí, doctor. Bueno, como les comentaba, las manifestaciones clínicas, también otro punto, el paciente con bradicardia centra la interrogación por antecedentes de enfermedad cardíaca, medicación previa, síntomas de mareo, dolor torácico, disnea o palpitaciones, fallo cardíaco o síndrome coronario agudo o coexistencia con taquiarritmias. En la exploración física se buscan signos de insuficiencia cardíaca, soplos, onda A cañón, valorando la tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. En su diagnóstico, las pruebas complementarias es electrocardiograma de 12 derivaciones, valorar la presencia de ondas P y su relación con los complejos QRS, así como su anchura. En la radiografía de tórax, valorar indicadores de cardiopatía y signos de insuficiencia cardíaca. En la analítica de sangre es bioquímica y hemograma. En el hemograma es importante asegurarse de la ausencia de trastornos hidroelectrolíticos de sodio, calcio, potasio y magnesio, así como de la valoración de función tiroidea y niveles de fármacos bradicardizantes. La monitorización electrocardiográfica es para pacientes que describen síntomas que pueden corresponderse con una alteración puntual y que en el momento de la evaluación inicial presentan un electrocardiograma. El tratamiento emergente se utiliza cuando el paciente se encuentra en situación de falla cardíaca, hipotensión, signos de bajo gasto, hipoperfusión cerebral o edema agudo de pulmón. Debe considerarse
1, asegurar vía aérea y aporte adecuado de oxígeno. 2, acceso venoso periférico. 3, administrar 1 miligramo de atropina endovenosa, repitiendo las dosis hasta un máximo de 3 miligramos. 4, administrar isoproterenol endovenoso en dosis de 0.2 miligramos, seguido de perfusión continua. Y 5, colocación de marcapasos transitorio en los casos indicados. 6, buscar causas corregibles, como alteraciones hidroelectrolíticas y fármacos. Tratamiento urgente es para pacientes bradicárdicos en situación de gravedad que no cumplan los criterios de inestabilidad hemodinámica. 1, ingreso en unidad coronaria. 2, monitorización escrita con disponibilidad inmediata de atropina. 3, evitar colocar marcapasos transitorio en pacientes sin deterioro hemodinámico franco y sin riesgo de progresión a sistolia. El tratamiento a largo plazo se trata de las causas desencadenantes y se evaluará la indicación de marcapasos definitivo, como en bradicardias sintomáticas y en bloqueo auriculoventricular completo con o sin síntomas. Disfunción sinusal. Es un trastorno crónico y progresivo con mayor prevalencia en pacientes en edad avanzada. Su fisiopatología, las alteraciones electrofisiológicas y electrocardiográficas de la disfunción sinusal son consecuencia de diversos trastornos cuyo denominador común es el deterioro del automatismo de las células especializadas a nivel del nodo sinusal y la conducción eléctrica a través del tejido perinodular y auricular. Las manifestaciones electrocardiográficas, bradicardia sinusal inapropiada, se caracteriza por secuencia sinusal inferior a 60 latidos por minuto, con incapacidad para aumentar adecuadamente con el ejercicio. Otro punto, pausa sinusal o parada sinusal, es una ausencia de despolarización del nodo sinusal en un momento determinado. El bloqueo sinoauricular es una pausa cuya duración es un múltiplo del intervalo PP sinusal. El síndrome de bradicardia-taquicardia se caracteriza por la presencia de rachas de bradicardia sinusal junto con rachas de taquicardia supraventricular, generalmente fibrilación auricular. Sus manifestaciones clínicas es síncope, mareo, disnea de esfuerzo, astenia, palpitaciones, síntomas de insuficiencia cardíaca. En su diagnóstico, pruebas no invasivas es electrocardiograma, ergometría, pruebas vegetativas, como el masaje del seno carotidio, mesa basculante de Tile test, pruebas farmacológicas, pruebas invasivas, que no suelen ser necesarias en pacientes con bradicardia sintomática. El tratamiento en los pacientes con disfunción sinusal documentada y ausencia de síntomas no hay indicación de tratamiento. En la disfunción sinusal sintomática puede ser farmacológico o mediante dispositivos de estimulación. El trastorno de la conducción auriculoventricular son aquellas alteraciones que afectan a la conducción del impulso eléctrico desde su origen en las aurículas hacia los ventrículos. A ver, Sebastián, si Sí, quieres, de ahí esa parte, para ver detenidamente y con más calma los bloqueos auriculoventriculares, porque esos son relevantes. Ahorita por lo pronto nos enfocamos a la bradicardia como tal, ¿sí? Y pues más que nada lo que mencionabas, ¿no?
la bradicardia con síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que valoren, pues va a llegar su paciente, el paciente no va a llegar y les va a decir que pues es que traigo las pulsaciones bajas, o puede ser que a lo mejor algunos sí, ¿verdad? Pero la mayoría no. La mayoría son pacientes que van a referir mareo, que van a referir que han tenido caídas de su base de sustentación sin causa aparente, o bien que les van a comentar que tienen debilidad generalizada, ¿sí? La mayor parte de los pacientes te van a manifestar debilidad generalizada. Me siento débil, camino y me mareo, o estoy sentado, me levanto y me mareo. Pero difícilmente alguno te va a decir pues, que tengo las pulsaciones bajas, ¿no? Entonces, este tipo de paciente pues es importante, primero que nada, la auscultación, determinar qué frecuencia cardíaca trae. Posteriormente vas a checar presión arterial para ver cómo está hemodinámicamente y ver si la frecuencia cardíaca tiene alguna repercusión hemodinámica, ¿no? Sí. Entonces, acuérdense de lo que les he dicho. Te llega el paciente a urgencias, lo empiezas a abordar y lo primero que vas a hacer, pues obviamente es interrogar, ¿verdad? ¿Por qué viene? Y segundo, determinar los signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y glucometría. ¿Sí? Para eso ustedes ya más o menos van a ir teniendo un diagnóstico. Te llega un paciente que dice, pues es que tengo debilidad, estoy mareado. Determinas que trae una frecuencia cardíaca de 40 por minuto, ¿sí? Y lo primero que vas a hacer es un electrocardiograma para determinar qué tipo de bradicardia trae, ¿sí? Pero de ahí, de inicio, pues ya estás viendo, ya tienes un diagnóstico como tal, ¿verdad? Puede ser un diagnóstico sindromático y lo catalogas como una bradicardia sintomática. Todavía no sabes qué tipo de bradicardia es. Si es una bradicardia sinusal, si es un bloqueo AVE de segundo o tercer grado, el de primer grado difícilmente les va a dar repercusión hemodinámica o ni siquiera a veces bradicardia, ¿sí? O alguna otra alteración del ritmo. Ahora puede ser lo contrario, ¿verdad? Puede ser una taquicardia, pero aquí obviamente estamos abordando la bradicardia. Entonces, determinas que es una bradicardia sintomática y en ese momento, pues, si el paciente tiene únicamente repercusión hemodinámica de hipotensión leve, pero únicamente manifiesta síntomas generales y principalmente la debilidad generalizada o el mareo, pues obviamente lo puedes manejar con aminas, ¿verdad? Con dopamina principalmente, con norepinefrina. Si el... Perdón, porque entró una llamada. Siempre y cuando el paciente tenga alguna repercusión hemodinámica, pero si el paciente que tú lo tienes con una bradicardia sintomática, pues está en falla cardíaca, o si está, si está presentando un síndrome coronario agudo, o bien al revés, si el síndrome coronario agudo te está provocando la bradicardia, o bien tienes un problema isquémico cerebral que tú lo puedes catalogar secundario a la bradicardia, pues ahí es un paciente que tienes que actuar de forma inmediata, y si no te responde a la estimulación con aminas, pues obviamente lo que tienes que hacer es colocación de marcapasos, ¿no? Que bien puede ser un marcapasos transcutáneo o un marcapasos temporal transvenoso, que es lo que más frecuentemente usamos en urgencias. Sí, pero ahí la urgencia, la emergencia te está haciendo el indicativo para el marcapasos, ¿verdad? Si no te respondió al primer tratamiento farmacológico, pues obviamente inmediatamente te vas al marcapasos para proteger al paciente. Y ya posteriormente, si hay que buscar la causa. Si la causa es corregible,
pues vas a tratar de resolverla ahí mismo, ¿va? Pero si tú determinas que la disfunción, la causa como tal es la disfunción ahí, neuroeléctrica del corazón, ¿sí? El sistema de neuroconducción, pues obviamente va a ser necesario colocarle un marcapasos permanente al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero, es importante en su caso determinar que es una bradicardia sintomática y posteriormente ya determinar qué tipo de bradicardia es. Mañana es miércoles, lo dejamos para que estudien lo del examen y el viernes, si Dios quiere, vemos bloqueo AB, ¿sí? Sí. Primero, segundo grado, MOVIT 1, MOVIT 2 y tercer grado. ¿Sale? Sí. Ándale, pues. Hasta Estudien. mañana. Pues.